Y ahora damos la bienvenida al querido amigo Albert Campos López Moreira, analista político, encuestador, asesor de empresas, que dice que no se perdió un minuto de lo proyectado ayer por TN, por el Canal 13 de Buenos Aires, respecto a las elecciones argentinas. Estuviste ahí frente al televisor, ¿cuántas horas? Y bueno, buen día, Bruno. ¿Cómo te va? Equipo. ¿Cómo te va, ídolo? Gracias por la invitación. Fue un día memorable, de importante, porque Argentina estaba realmente en una disyuntiva importante. Estaba los proyectos. ¿Estaba o está? No, estaba hasta el domingo. Hasta el domingo estaban en 3 proyectos. Y los 3 proyectos tenían la seguridad de ganar. Pero vos el viernes pasado, ¿dónde está mi cámara? Pasado. ¿El viernes o jueves? No me acuerdo. El viernes pasado, el querido Albert Campos López Moreira dijo esto. A ver. Pero realmente Massa está apostando a los votos duros peronistas. Y va a ganar Massa. Va a ganar Massa. Apuesta, Bruno. Va a ganar Massa, me decís. Sí, ¿viste? En el balotaje si nada. va a ganar Massa. Después del balotaje va a ser muy difícil ganarle al peronismo. Las cagamos entonces. Las cagamos. Quiere decir que acertaste con tu, qué sé yo, ¿cómo se dice eso? Vaticinio. Acertaste. Sí. Bueno, no es una bola de cristal. Hay mucho también de trabajo y estudio. No de mi parte. No, el corazón solamente. era de cristal Sí, de Debbie. La bola de cristal nadie tiene, ¿verdad? De Blondie. Y era un misterio. Cuando una persona marca, estaba en tercer lugar Massa, ¿eh? Claro. Sin embargo, los porcentajes de diferencia eran muy pequeños. Eran 4 o 5%. Eso ya es un empate. Y el día D es muy importante la militancia. La militancia es importante, pero también es importante, sobre todo en Argentina, un medio que es demasiado popular, que la gente no le da mucho crédito, que nuestros encuestadores siempre miden, que se llama Crónica TV. Ah, sí. Sí. Y Crónica TV lanzaba unos números de una boca de urna, con la cual colaboraban varias empresas también paraguayas allá, que decía esto, Bruno. Fíjate lo que decía. En Tigre, en la zona de Tigre sería. No, le pusieron un seudónimo a los tres. A los 3. Sí. Tigre, 28%. León 27,2% y Pato casi 26%. Así era la mañana. Prácticamente empate. Acertaron, che. No, y esto fue un empate de boca de urnas a la hora que todavía se prohibía publicar boca de urnas, pero viste que Crónica TV tiene ciertas licencias, es digamos el canal carnicería de ellos. Bueno, y Massa le superó por creo que 6 puntos. Claro, le superó por 6 puntos y casi 7. Casi 7. Sí. Yo pienso que esto realmente responde a los... Se dio vuelta la historia. Se dio vuelta la historia por una razón importante. A ver. Los votos de Milei no superaron la misma cantidad de votos que tuvo en las PASO. Quiere decir que él se quedó con los votos que logró y no superó ni un voto más. El que llevó muchos votos de los indecisos fue justamente el peronismo. Varias recetas a su favor. Primera receta que pudo aprovechar muy bien Massa es el distanciamiento del kirchnerismo, el distanciamiento del el presidente actual, sí. Alberto Fernández, mi tocayo. El distanciamiento de todas esas fórmulas muy, vamos a llamarle drásticas de la política argentina. Massa se puso más en un punto medio. Entonces fue mucho más atractivo para la gente que iba a votar sin estar convencido de lo drástico de Milei, de lo extremista de Patricia Bullrich. Entonces quedó como en el medio Massa. Esa es una posición muy positiva para las elecciones. Pero vos tenés que analizar que Massa es hoy, y hace más de un año, el ministro de Economía. Y la economía en la Argentina está por el suelo, con una inflación del 140%. ¿Cómo a pesar de todo eso ganó esta
elección del domingo. Se tiene que medir muy bien, la gente tiene que saber cómo está conformada la audiencia electoral. La audiencia electoral está conformada por hijos, nietos de personas que han tenido que sufrir lo que le llamaban en Argentina en los años 30, 40, hasta los más o menos mediados de los 30, lo que se llamaba, y vos has de recordar, Bruno, la élite porteña. Sí. La élite porteña, digamos, dirigía el país. Ciertamente es un país federal que supuestamente tiene muchas provincias, pero realmente el país, Argentina, estaba gobernado por la élite porteña y la élite productiva porteña. Un grupo de personas muy adineradas, beneficiadas por las tierras que le tocaron, productivas, por supuesto, gente emprendedora, no voy a restarle mérito a la élite porteña de ninguna clase, pero son personas beneficiadas por un suelo realmente rico, la pampa húmeda, etcétera, son productivos y son realmente ricos y beneficiados, casi privilegiados por la naturaleza y por la circunstancia histórica que tuvo la Argentina hasta los años 30. Luego llega el peronismo con una fórmula tan interesante para la sociedad argentina desplazada hasta ese entonces, que lo que dice el peronismo, y hasta hoy repite, dice, pocos nacen con privilegio, todos nacemos con derechos. Y empezó a demostrarle a la ciudadanía que tiene que tener derechos. Y los derechos, nunca los derechos. ¿Y después? No, y los derechos realmente empezaron a reivindicarse desde el peronismo, Bruno. Esa población peronista, esa población reivindicada por los peronistas, es la verdadera población que votó ayer. Dijo, espera un poco, los derechos que conquistamos, vamos a entregarlos de vuelta a los años 30, donde Milei decía, el que puede paga la universidad, el que no puede que se vaya. El que puede paga el hospital, el que no puede, bueno, lo siento. Es una situación demasiado difícil la que vendía Milei y una situación mucho más amigable con el pueblo la que vendía Massa. Y eso es lo que le llevó a los dos a competir ahí. Bueno, pero fue un increíble repunte el de Massa y por ende va a seguir el kirchnerismo en la Argentina y por ende vamos a seguir con los problemas nosotros acá con los argentinos, ¿verdad? Depende mucho, Bruno, de la diplomacia. La diplomacia está para borrar malas situaciones y para... A ver, decían nuestros ancestros, decían, las cosas que te molestan de la persona que está contigo, las cosas que te molestan, anotarlos en la arena. Anotarlas en la arena. Las cosas que te gustan de la persona que está contigo, de tu compañero de trabajo, de tu compañera de vida, anotarlas en la piedra. Nosotros, como hermanos de la República Argentina, hay cosas que tenemos que anotar en la arena. Y hay cosas que tenemos que anotar en la piedra. Y la diplomacia está para eso. Bueno, la diplomacia va a anotar en la arena los malos momentos que pasaron entre Massa y Santiago Peña. Eso tiene que borrarse. Y arrancar de vuelta una relación Massa-Peña. Va a venir. Bueno, lo incongruente es esto. El hoy peor ministro de Economía de la Argentina, con la segunda peor inflación de América Latina y toda la corrupción posible, secundándola o secundándolo, en este caso, sale primero este representante económico de la Argentina en cantidad de votos. Quiere decir que lo más frustrante del mundo es lo que prima hoy. ¿No es así? Es así. Y lo que vale también es eso para llegar al poder. Sí, la verdad, Bruno, es que esto es una respuesta al extremismo de Milei. Ahí es donde yo creo que realmente el jefe de campaña de Milei tenía que haberle dicho, mira, si ya sacaste este porcentaje en tus pasos, lo que te toca es quedarte mudo, quieto, ni una palabra. Vos quitaste estos porcentajes en la paso, ya no tenía que decir ni una palabra no tenía que decir. Sin embargo, el tipo empezó a hablar, Bruno, de una forma mucho más drástico, más extremista, llegó a decir cosas brutales, diría hasta violentas. Entonces, eso es lo que le jugó en contra, Bruno. Cuando vos llegaste a tener un porcentaje tan alto, eso te lo puede decir en la política paraguaya, es historia. ¿Te acordás que la gente que decía ya gané, entonces ni siquiera se iban a los debates? Sí, claro. Bueno, y eso le faltó a Milei. Él tenía que quedarse callado, mudo. Salió a hablar de cosas muy drásticas de vuelta
extremista totalmente. Y entonces la gente indecisa empezó a decir, no, yo con este extremista, ni ahí. Y Patricia Bullrich, sinceramente, Bruno, le faltó una fórmula más carismática. Yo creo que ella tenía que haber sido la número 2. Fue muy drástica, ¿te parece? No, le faltó carisma. Sí, fue muy drástica, Drástica muy directa. También, muy directa. Pero en realidad su personalidad, ella tenía que haber sopesado un poco con su vicepresidencia, con alguna persona, algunas 2, 3 figuras más. Ahí vamos a ver la última hora de subirle a Macri para que Macri sea un poco el vendedor. Tampoco lo logró. Yo creo que es una fórmula demasiado porteña. Y como te dije, esto es el tradicional peronismo imponiendo la lógica de que los derechos tenemos todos y no vamos a retroceder en los derechos que ya logramos en estos años de peronismo. Son derechos fuertes, derechos casi humanos, que hasta el año, digamos, los años 30, Argentina estaba dividida en 2, en Buenos Aires y el resto. Sí, Buenos Aires y el resto. Bueno, yo quisiera entrar en contacto con un periodista que creo que está todo organizado ya. Él es, se llama Sergio Horacio Lapehue. Es un connotado periodista que obtuvo premios. 3 Martín Fierro obtuvo él en el 2007, 2008. 2 en el 2008 como mejor noticiero. Él forma parte de TN de noche y mejor labor de conducción masculina también. Y también en el 2007 estaba en el noticiero central de TN y el mejor noticiero consiguió ese Martín Fierro y por supuesto estaba ahí Sergio Horacio Lapehue. Y también Found TV 2006 le otorgó un premio al mejor programa periodístico por TN Central también. Bueno, vamos en segundos, en minutos, a entrar en contacto con este señor Sergio, a quien anoche lo estuve viendo, y vos también, sí, por mucho tiempo, y me gustó esa manera profesional de la conducción en general de estos colegas argentinos, en una jornada diferente, sorpresiva, sorpresiva también, porque iban saltando otros datos que nadie los imaginaba, y bueno, con casi el 100% de votos escrutados en Argentina, aumentó la ventaja de Massa sobre Milei repentinamente, porque antes pensábamos que Massa iba a ocupar el tercer lugar, ¿verdad? Así es. Y que inclusive se barajaba la posibilidad de que la Bullrich y Milei iban a disputar el balotaje. Hasta eso se decía también, entre medio. Hasta eso se decía, excepto nosotros, ¿verdad? Excepto, sí, pero ayer en los primeros números, sí. Sí, era repito, 3 candidaturas, todas pegadas allá en la punta, peleando los 3 las posibilidades de ganar. Y el macrismo jugando todas sus fichas con Patricia Bullrich. Yo creo que eso también ayudó bastante a que Patricia Bullrich tenga muchos votos. No es poco lo que llevó Patricia Bullrich, pero no es suficiente. Es una fórmula extremadamente porteña, de alguna forma, calificando. Yo desde Paraguay no tengo por qué calificar con adjetivos a los argentinos, pero sí es que si hay que decir algo, hay que decir que la élite porteña vio ayer una respuesta importante de todos los peronistas diciendo no, hay derechos que han sido consagrados, lo hemos logrado, los hospitales son realmente gratuitos, Bruno. Por ejemplo, la universidad. A ver, las Libertad, y justamente se llamaba La Libertad Avanza, la de Milei. Sí, sin embargo, la libertad se conquista gracias a la educación pública. Educación pública. Sí, sin educación pública vos no vas a tener un pueblo libre. El pueblo sí va a volver a ser el pueblo de los años 30, donde está la élite productiva y los, digamos,
no sé, esclavos, no está bien dicho, pero digamos, la élite productiva y los demás. El proletariado. Se podría llamar así, ¿no? En Sudamérica no llegó a eso, pero digamos, la gente que trabaja y la gente que vive de los que trabaja. Eso estaba, eso era. Pero ¿quién ganó y quién perdió en las elecciones generales de la Argentina? No ganó el kirchnerismo, ganó Massa. Su forma de ser, ganó su Massa. forma más pausada de vender la, digamos, de vender el peronismo tal cual es, no el kirchnerismo. Él salió a vender la vuelta del peronismo puro. Entonces, entiendo que eso es lo que conquistó bastante. Es una forma más medida. Y ahora la pregunta que vos me hiciste, Bruno. Sí, a ver, ¿Cómo puede ser? Vos me preguntaste, ¿cómo puede ser que la peor economía argentina haya sido premiada ayer? Y más o menos así fue. Sí, bueno, pero es que, Bruno, hay que entender, la peor economía argentina está leída por intérpretes que a lo mejor no están viviendo una realidad distinta a la que nosotros vemos por los medios. La realidad en la República Argentina es clara, no cayó el mercado interno. Yo te digo la verdad, Bruno, he visitado muchas veces los shopping, los espacios comerciales. El mercado interno argentino no cayó. El turismo interno argentino no cayó. Tal vez los ingresos, el resto de los ingresos, la cuestión económica, estoy seguro que han tenido problemas las familias, pero el consumo interno se sostuvo. Entonces, cierto, el peso se cayó, pero esos son situaciones que hasta pueden ser manipuladas. Vos sabés muy bien, Bruno, que la banca, las finanzas, sobre todo en la Argentina, con los créditos internacionales, han sido fáciles de manipular y de manejar, digamos, los precios de moneda. Porque está todo muy relacionado al factor productivo argentino. Y el factor productivo argentino está relacionado a la política pro élite. Sin embargo... Bueno, lo que dijo ayer Cristina, que inculpa ella permanentemente al gobierno de Macri, sí, de los 45.000 millones que prestó la Argentina, así supuestamente, porque se la facilitaron a la Argentina. Sí. Bueno, vamos con esto y vamos a concentrarnos acá, muchachos. Quiero que te concentres acá, ¿verdad? Me das una cámara, por favor. Vamos a presentar al invitado con la presencia de Albert Campos López Moreira, que es analista político. Quiero presentar a un caro amigo a través de la distancia, pero bueno, yo lo tengo presente siempre cuando aparece ahí en las pantallas de TN, creo que es Canal 13, ¿verdad?, de Buenos Aires, el querido Sergio Horacio Lapehue, que consiguió muchos premios Martín Fierro, creo que tiene 3 premios Martín Fierro y reconocimientos a tu display. Bueno, quiero agradecer el tiempo que nos dispensa el querido Sergio, periodista connotadísimo de radio y televisión de la Argentina, porque estamos acá con Albert, que también está con nosotros acá. A ver, buen día, Sergio. Si le mostramos a Albert. Buen día. Si le mostramos a Albert. Adelante, Sergio, muchas gracias. Un placer. Hola, Bruno. Hola, Albert. ¿Cómo están? Hola, un gusto Sergio. saludarlos. Un saludo a todo Paraguay. Espero que estén todos bien. Sí, la verdad que es sorpresivo, teniendo en cuenta que tenés un país complicado, con una tremenda inflación. Imagínense que nosotros tenemos una inflación de entre un 12 y un 13% mensual. Estamos hablando de un 140-150% anual. Una inflación interanual, una pobreza que está cerca del 42%. Un país donde la inseguridad es cuestión de todos los días, donde vos salís a la calle y no sabés si vas a volver, donde estamos viviendo una situación cada vez más complicada, en donde el tema es que mucha gente es pobre, pero tiene trabajo. Entonces, tiene trabajo. Antes claro, el tema es que vos antes decías, bueno, el trabajo dignifica y demás, pero mucha gente tiene trabajo y no llega a alcanzar el nivel de pobreza. Entonces, y la responsabilidad de un gobierno, es decir, del kirchnerismo, que fundamentalmente, y el peronismo que han manejado el país durante los últimos 40 años aproximadamente. Solo un tiempo estuvo el doctor Alfonsín, que le ha ido muy mal económicamente, y otro tiempo, bueno, de la Rúa, que se tuvo que ir antes, y después Macri. Hace 40 años, 40 años de democracia tienen ustedes.
¿verdad? Exactamente, cumplimos ahora el 30 de octubre, 40 años de democracia. Y evidentemente, una estrategia de campaña por parte de Sergio Massa que fue muy inteligente, porque él lo que hizo fue mejorar un poco el bolsillo de la gente, aumentando, digamos, el mínimo no imponible para que menos gente pague impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia es el 35%, es muy abusivo. Cualquier persona prácticamente pagaba impuesto a las ganancias y entraba a la línea de pobreza. Es una cosa de locos. Bueno, después pero, la devolución del sí. IVA, que es digamos, lo que hizo Massa fue poner un poquito de pesos en el bolsillo a la gente. Vos pensás que es un ministro de Economía que prácticamente, digamos, ha cumplido el último año de ministro de Economía con un dólar que explotó, la pobreza aumentó y la economía fue cada vez peor, y sin embargo fue estratégicamente muy inteligente a tal punto que alejó al kirchnerismo digamos, de los centros más porque la gente no quiere kirchnerismo ya acá en este país, y entonces él se fue alejando un poquito del kirchnerismo, que el kirchnerismo está muy vinculado con la corrupción, ¿no? Sí, con sabemos. Mi consulta, querido Sergio, es fundamental. O sea, yo comenzaría por ahí rápidamente. ¿Cómo puede ser? Porque es incongruente esto. El peor ministro de Economía de la Argentina, supuestamente por el estado económico que él también tomó hace un año y poco, con la segunda peor inflación de América Latina y toda la corrupción posible que lo secunda, digamos, sale primero ayer en cantidad de votos. Quiere decir que lo más frustrante del mundo es lo que prima hoy, ¿o no es así? Y la verdad que es una situación, digamos, que indigna a mucha gente, sorprende a muchos porque nadie lo tenía en carpeta, pero la gente se asustó un poco con Milei. Milei era el nuevo candidato que aparecía de un momento para otro, muy extremo a lo mejor en su pensamiento, muy radical en su forma de expresarse, y las propuestas eran interesantes, pero peligrosas. Y la gente, me parece a mí, ¿no? Dijo, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Y después tenemos el otro caso, que es el de Juntos por el Cambio, que ha dilapidado todo lo que... Vos pensás que Juntos por el Cambio había ganado casi con el 40 y pico % de los votos en la última elección, que fue en el 2021. Sí. Y ahora tuvieron el 23%. Sí. Hubo tanta pelea interna, tanta lucha interna. Todo el mundo sabía que Juntos por el Cambio iba a ser el gobierno. Los de Juntos por el Cambio también. Y se empezaron a matar sin hacer campaña. Se peleaban entre ellos. Entonces tenés a un Milei que generó miedo, a Juntos por el Cambio que se peleaban. Massa dijo, déjenme a mí solo. Massa es un tipo muy inteligente. Y empezó a convencer a la gente dándole, digamos, un pequeño mini bienestar momentáneo, porque el peso no existe, la gente se refugia en otros valores, y el poco peso que tiene la gente lo gasta, va al supermercado y compra, porque no se evapora, porque la inflación es tremenda. Y justamente haciendo una somera evaluación nomás, totalmente rápida, Massa estaba en tercer lugar para la percepción de la gente. Estaba Milei por arriba. Y estaba la Bullrich también en una buena posición, y ambos, Milei y Bullrich, no se apearon del caballo del léxico que utilizaron en esta campaña. ¿Cómo puede ser que ese fenómeno Massa de tercer lugar haya pasado al primero, pero por lejos, con 6 o 7 puntos por encima del segundo? En qué sé yo, en un mes, una cosa así. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se dio esto? No, es que fue sorpresa para todos, fue como un cachetazo para la mayoría de la gente, porque nadie pensaba que Massa iba a estar en primer lugar, ¿no? Vos pensás que Milei 30 puntos, Bullrich 23 puntos, son 53 puntos, pero nunca se unieron porque Milei es muy radical y no quería el radicalismo, y yo creo que se podían haber tranquilamente incorporado juntamente. O sea, acá Massa ganó por la mediocridad del resto. ¿Se entiende? Pero ahora van a tener que unirse para el balotaje. Claro. Indefectiblemente van a tener que unirse Milei con la Bullrich. Porque no le va a quedar otra.
No les va a quedar otro. Lo que pasa es que Milei no quiere el radicalismo. Y el radicalismo tiene como 5 o 6 provincias. Y ese 19 de noviembre, ¿cuál va a ser la resultante a un mes o a menos de un mes, según vos? Tampoco no tengo la más pálida idea. Si me lo hubieras dicho Ah. ayer, te hubiera dicho que iba a ganar otro. Así que imagínate que las encuestas tampoco son muy certeras. Han fallado mucho. Y la verdad es digamos, tiene más posibilidades Massa de ganar, sin dudas, pero no las tiene todas. Porque si Milei logra conseguir los votos de un sector del macrismo, si Milei logra conseguir un voto de lo que era Schiaretti, que era otro de los candidatos, la izquierda seguramente va a ir para Massa. No, tuvimos un corte de energía acá, disculpanos Sergio, no somos nosotros, es la ANDE, es el sistema eléctrico de Paraguay que cada vez está peor, ¿verdad? Así que así, si ustedes están pasando mal, nosotros también, inclusive peor en muchos aspectos, sobre todo en los servicios públicos que son caóticos y son carísimos. Nos cobran por algo que no existe. Esa es la verdad. Que no sirve. ¿Y es del Estado eso? No, es del Estado. ¿Es del Estado? Claro, por supuesto. Nos cobran por algo que no dan, que no otorgan. Que no dan. Bueno, pero vamos a de retomar vuelta. Por lo menos no tienen inflación, Bruno. Sí, bueno, pero bueno. Decime, se dio ese salto de Massa, sí, quiere decir que hizo un buen trabajo. Vos me corregís, pero yo creo que también estaba asesorado por gran parte de Brasil, o sea, hubo emisarios de Lula como asesores para con Massa. Y también hubo un español de apellido Gutiérrez Rubí, puede ser que fue también el genio que lo condujo a ese primer lugar de ayer de las elecciones en la Argentina. ¿Es así esto o no? Sí, un catalán fue la primera parte y en esta última parte uno de los asesores de Lula, que fue el que trató de digamos, Massa cambia. Imagínate que un kirchnerista, aunque Massa no es kirchnerista, pero un candidato, Sergio Massa, que habla de la unión, que habla de hacer un gobierno de unidad, incorporar a radicales y a otros partidos políticos, no es kirchnerismo, ¿no? Entonces, esta última parte fue idea de uno de los asesores de Lula, que le comunicó eso, y obviamente fue otro de los puntos claves de la campaña, no solamente el tema de plata, de pesos en el bolsillo de la gente, sino que decir, vamos, se acabó la grieta acá. Acá en Argentina vivimos 20, 30 años con grieta, donde las familias se han dividido porque cada uno pensaba distinto con respecto a un dirigente político. Esto fue generado por el kirchnerismo. Y Massa dijo, se acabó la grieta. Vamos a impulsar un gobierno de unidad. Voy a convocar, o sea, ya Massa está hablando como si fuera presidente del 10 de diciembre que tendría que asumir el ganador. Pero además, te aleja sutilmente del gobierno que él mismo está. Vos fíjate la capacidad que tiene y cómo la gente le creyó, que él dice, va a inflación, pues yo no tengo la culpa. Cristina Kirchner dijo ayer, y nos dijo a nosotros, a Marco Barroca, el periodista que estaba con nosotros allá en Río Gallegos, en el sur del país, dice, no, yo... Alberto, yo le dije, nunca me escuchó, como diciendo que ella no era del propio gobierno, o sea, y la gente cree esas cosas cuando todo el mundo sabe que son el mismo gobierno. Pero por supuesto, si es el binomio presidencial compuesto ella los eligió aparte. Claro, compuesto por ella Alberto eligió a Alberto Fernández. Claro, pero bueno, increíble. La gente, como te digo, la gente no le importa la corrupción. Este es uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Acá se roba mucha plata, acá se quedan con mucho dinero de la gente. Y evidentemente a mucha gente eso no le importa tener un pesito en el bolsillo y llegar a fin de mes. Bueno, yo quisiera, con el permiso tuyo rápidamente, porque también tiene sus minutos contados el amigo Sergio, que Albert Campos López Moreira intervenga como analista y como encuestador, porque vos diste en la tecla, Albert, el viernes que estuvo con nosotros, él dijo, Massa va a ganar, y yo me quedé impávido. ¿Por qué surgió eso de Massa para vos? Yo porque justamente observé lo que estaba diciendo acá Sergio, que el mensaje de Milei
no apostó a un nuevo público, apostó al sí. público que él conquistó ya en las PASO. De hecho, que los votos que tuvo, no tuvo un porcentaje más que el que quitó en las PASO. Y el mensaje de Milei, al no buscar votos nuevos, quedó, digamos, como el drástico, el extremista. Y justamente Massa hizo esto que está diciendo Sergio, buscó unidad, buscó ponerse más en el medio y se alejó bastante del kirchnerismo y de la crisis que está viviendo Argentina. Entonces, obviamente, una persona madura, mayor de 30, que son la mayoría de los votantes, directamente fue a apostar por un poquito más de una fórmula más sosegada, y eso realmente fue lo que hizo un poquito de plus. Y a Bullrich le faltó carisma, obviamente, eso siempre le faltó a la señora Bullrich. Es mi lectura. Sí, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, concuerdo lo que dice Albert. Bullrich no es, digamos, tanto Larreta como Bullrich no son carismáticos. Si hubiera estado Larreta es mucho más pragmático, ha sido un gran jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha modificado parte de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido Larreta. Tal vez hubiera sido mejor candidato que Bullrich, pero la gente la votó a Bullrich. Con respecto a Milei, sí, se radicalizó mucho en su concepto, mantuvo prácticamente la misma cantidad de votantes. De las PASO solamente creció 500.000 y Massa creció cerca de 3 millones de votos. Sí, mucho. Pero fíjate lo que fue el discurso de Massa el día de ayer. Sí, a ver. Escenario vacío, solo él, la bandera argentina detrás. Sí. Una puesta en escena muy norteamericana, pero sin kirchnerismo ni de la Campo ni nadie al lado. Te digo, yo la verdad que no lo podía creer, porque siempre los justicialistas les encanta estar todos ahí, mostrarse que son todos ganadores. Cuando gana uno, no importa, se suman todos. Sí, cuando gana uno, vamos todos, ¿no? Y cuando pierde ese uno, se van. Es increíble, porque son así. Decime, ¿y cómo queda el kirchnerismo a partir de hoy, digamos? A mí me parece que es una incertidumbre, pero muchos van a quedar muy cerca de Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, porque ganó el gobernador ahí. Un hombre muy vinculado con Cristina, pero que no se lleva bien con lo que es la Cámpora. La Cámpora es Máximo Kirchner, ¿no? No se lleva bien con el hijo de Cristina. No se lleva bien con el hijo de Cristina, que igualmente quedó como diputado nacional. Pero ayer, por ejemplo, no estaba en el escenario, sí. No estaba. Así que yo creo que el kirchnerismo, digamos, no está muerto. No está muerto. Es más, Milei dijo, tenemos que ganarle a Massa para ganarle al kirchnerismo. Y no nos olvidemos, Bruno, que la gente que no quiere el kirchnerismo son más del 65% de los votos. Ojo con eso. Hay que ver si ese 65% va a votar a Milei. Para eso Milei no tiene que ser tan drástico ni tan radical, y tiene que tratar de ser un poco más expansivo en decirle a la gente, vengan conmigo, quédense tranquilos, por ahora no dolarizo, quédense tranquilos, el Banco Central seguirá siendo Banco Central, quédense tranquilos, quiero que venga el Papa Francisco. O sea, quédense tranquilos, no quiero que salga la gente a vender sus órganos, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Eso enfatizó, y lo que más me llamó la atención también es Cristina y su posición de alejamiento de Alberto, del actual gobierno. No lo nombró nunca a Sergio Massa, en fin, como la reina madre del kirchnerismo, pero sin reinar, porque a partir de ahora ya no va a tener cargo alguno, ella, tengo entendido. ¿O sí? ¿Cómo es? No, ninguno, no tiene cargo. Pero el tema es la justicia. Ella está muy preocupada por la justicia, tiene muchas causas que le involucran en casos de corrupción que están comprobados, pero la justicia en Argentina falla un poco, ¿no? Tiene desde hace 20 años, se la está investigando por un caso, y recién ahora dijo, bueno, vamos a volver a investigar, porque sabían que ganaba Milei o Bullrich, pero ahora que no ganó ni Milei ni Bullrich, vamos a ver si van a investigar, ¿no? Es raro. Bueno, vamos a despedir acá, Sergio. No sé si tenés algo más para nada, solamente felicitar al pueblo argentino. Yo creo que es una muestra
muy grande de democracia. De civismo. Sí. Felicitaciones, Sergio, son realmente unos grandes. Gracias. Van a sacar adelante ese país, estoy seguro. Ojalá, Sí. ojalá Bruno, ojalá Albert, gracias por la generosidad de llamarme. Saludos a todos los paraguayos, que sé que son un montón los que miran TN a la mañana. Sí. Gracias por la generosidad y ojalá que tanto Paraguay como Argentina comiencen en una etapa de crecimiento. Sí, eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, querido Sergio. Horacio Lapehue. Digo bien tu apellido, ¿verdad? Lapehue es. Sí, es Sergio Lapehue, exactamente. Horacio es el nombre que me puso mi mamá y no muchos lo conocen. Bueno, ¿cómo que se llama este señor, el Rodríguez Larreta, que yo siempre quise que él es Horacio también? Horacio. Horacio Rodríguez Larreta. Vos sabés que entre la Bullrich y él, yo pretendí siempre que él tomara la posta. Sí. Lamentablemente. Yo también pensaba, Sí, que iba a agarrar. Podía traer más votos, incluso peronistas. Mira, Sí, pero sí. claro, porque él habla del mismo esquema que dice Massa. Mm. Quiero incorporar a la gente. Sí. Él iba a incorporar, pidió incorporar a Schiaretti, incorporó al radicalismo. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta se anticipó al resto, pero me parece que el argentino no está preparado para eso todavía. Bueno, muchísimas gracias.